¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Joyas Eternas del Ministerio del Buen Señor Jesús. Para nosotros es un privilegio que usted esté ya en sintonía de este programa. Pues hemos venido a lo largo llevamos una serie de temas en la que hemos estado hablando de unas potestades que son jinetes que vienen montando caballos de diferentes colores. Hablamos ya del caballo blanco que habla de una aparente paz que se va a vivir. Nos habla también de la democracia y todos estos sistemas de la tierra que la verdad son sistemas fallidos porque son creados aquí en la tierra. También hablamos sobre otro jinete que monta un caballo de color rojo, que nos habla de violencia, nos habla de aberraciones sexuales, de homosexualismo, de lujuria. Y pues el día de hoy vamos a hablar de otro jinete. Este jinete monta un caballo de color negro. Y para empezar con el tema nos acompaña el día de hoy el pastor Hernando Mejía del Ministerio del Buen Señor Jesús. Pastor, bienvenido. Pues para iniciar ya con el tema, porque es un tema largo, ¿qué significado tiene este jinete que monta un caballo negro? Bueno, para empezar vamos a decir que en ya términos claros, el negro no es un color, porque el color se forma de la luz blanca que cuando pasa por ¿te acuerdas de un prisma? Entonces ya genera los colores. Entonces, la luz blanca es la que genera los colores y en ningún momento pues está el negro, porque el negro no es un color, sino que es la ausencia de luz y la ausencia de color. Entonces, cuando hablamos de que el negro es una ausencia de luz, obviamente nos está hablando que va a haber una falta de revelación, y lo que nos está anunciando esta potestad es que en los días que preceden a la venida del Señor va a haber un oscurantismo, una falta de revelación. Cuando hablamos de oscurantismo y falta de revelación de la palabra de Dios, no es ausencia de predicadores, no es ausencia incluso de Biblias, sino que es ausencia de revelación de la palabra de Dios. Voy a hacer esa diferencia. Cuando Jesús vino en su primera venida, encontramos que había cantidad de predicadores de todos grupos religiosos, de saduceos, de fariseos, de herodianos, esenios. Había una gran cantidad de gente que trataba de interpretar y predicar la palabra. Pero aunque había mucha gente predicando, incluso gente orando en las plazas, gente hasta vestida en sus ropas con versículos bíblicos, como hoy podemos ver mucha gente con gorras, stickers en los bumpers de los vehículos, podemos ver ahora gente con playeras con mensajes cristianos y mucha publicidad cristiana, pero eso no da revelación. Entonces en el tiempo de Jesús había mucha gente que se forraba con versículos bíblicos la ropa, pero no había revelación. Había Biblia, pero no revelación de la misma. Entonces, y tenemos que recordar que la Biblia tiene un velo, y para que nosotros podamos descubrir el gran contenido y la riqueza de la palabra, necesitamos que el Espíritu Santo nos quite ese velo, es decir, nos revele la palabra, para que podamos extraer toda la riqueza que tiene la palabra. Entonces, cuando hablamos que vamos a entrar en un periodo de oscurantismo, no quiere decir que se van a agotar los predicadores, al contrario, van a haber muchos. No quiere decir que se van a agotar las fuentes, medios de comunicación, de que no se va a predicar o hablar del evangelio, pero se va a hablar sin revelación. O sea, eso había en el tiempo de Jesús. Por eso Dios levanta una boca en la época del nacimiento de Jesús, levanta una boca que es la boca de Juan el Bautista. Y entonces, a pesar de que Juan el Bautista se vestía mal, porque él se vestía con ropa de pieles de camello, a pesar de que era un hombre extraño porque no convivía con la gente, él desde niño vivió en desiertos, dice la Escritura, a pesar de que su dieta era una dieta muy extraña porque comía langostas y miel silvestre, a pesar de que no creció en la comunidad como todo jovencito, todo niño no se desarrolló así, la gente salía al desierto porque para esto Juan el Bautista no escogió o no escogieron para él el mejor auditorium. No era un auditorium cómodo, no era un lugar protegido, sino que Juan el Bautista empezó a predicar en el desierto. Pero dice la Escritura que multitudes salían para irlo a escuchar al desierto. ¿Por qué la gente deja la comodidad de las sinagogas, la comodidad del templo, la comodidad de muchos escenarios y púlpitos que habían, y salen a la incomodidad del desierto a oír a Juan el Bautista? Porque ya estaban cansados de tanto bla, bla, bla acerca de la Biblia,
acerca de las interpretaciones humanas, humanizadas y tradicionales y religiosas que habían de la Biblia, y salían para buscar esa palabra revelada, porque en todo Israel el único que tenía palabra revelada, el único predicador que tenía la unción del Espíritu Santo, el llamado de Dios, era Juan el Bautista. Entonces, ¿qué te habla eso? Que la cantidad de predicadores no necesariamente hace la revelación. Pueden haber cantidades de predicadores, pero solo uno poseer la revelación. Es decir, que siempre Dios tiene remanentes, pero el caballo negro lo que nos está indicando es que realmente, a pesar de haber mucho predicador, va a haber muy poca revelación de la palabra. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto, porque los cristianos tenemos que meternos a la palabra y buscar el lugar santísimo, que es ahí donde nos revelan la palabra de Dios. Otra cosa más que nos habla del oscurantismo es que cuando Jesús aparece ya en la escena, Jesús ya viene con una unción todavía más poderosa que la que tenía Juan el Bautista. El mensaje de Jesús ya no era solo conocimiento, ya no solamente era revelar verdades, explicar lo profético, lo escatológico de Dios, la voluntad de Dios, el oráculo de Dios, sino que también iba acompañado el mensaje de Jesús con señales, milagros y maravillas, porque el evangelio completo es revelación de la palabra profunda, pero también es demostración de espíritu y de poder, es palabra y poder. Hay un gran desequilibrio cuando solo hay manifestaciones carismáticas y de poder en el evangelio, pero no hay revelación. ¿Por qué? Porque es desequilibrante y peligroso, porque en tanta revelación, en tanto don, se puede ir torciendo la verdad de la palabra por no tener fundamento de la escritura. Pero también un evangelio que solo es doctrina y enseñanza, pero no se mueve el poder de Dios sanando, liberando, restaurando, salvando. Entonces prácticamente viene a ser solamente un evangelio mental y conceptual. Lo que queremos entonces tener claro es de que el evangelio del Señor es palabra revelada, pero también es demostración de espíritu y demostración de poder, donde estamos mostrando que esa palabra y esas verdades que se están enseñando tienen el poder de Dios para poder crear atmósferas espirituales que hagan traer el reino de los cielos a la tierra, que ese es el objetivo de la iglesia, poder atraer el reino de Dios a la tierra, y que los hombres cansados de este movimiento del reino diabólico, del reino de las tinieblas, conozcan el reino de Dios, porque estamos creando embajadas espirituales en nuestras congregaciones, en nuestras vidas. Entonces, lo impactante de Jesús es que la gente, cuando lo oía, abandonaba también los lugares religiosos y se iban donde estaba Jesús. Y la pregunta de la gente es: ¿qué nueva doctrina es esta? Porque con autoridad le manda a los demonios que se vayan, a los espíritus inmundos, y se van de los cuerpos. O sea, el mensaje de Jesús era una palabra que nunca se había escuchado antes. Cuando tú oyes las parábolas de Mateo 13, te das cuenta que Jesús traía una revelación impresionante, porque el ministerio de Jesús es revelación. Pero también las multitudes lo seguían porque no había lugar donde separar a Jesús que no se moviera el poder del reino de los cielos. Entonces, vamos a decir que el caballo negro lo que nos está anunciando es una ausencia de revelación, una ausencia de palabra de Dios, mucha espectacularidad, pero poco contenido de la palabra. De hecho, hay mucha gente que está queriendo atraer a la gente inconversa y le dicen a uno: pongamos un título al evento que vamos a tener así muy atractivo, porque así, a través de ese eslogan que vamos a meter en nuestro evento cristiano, vamos a jalar gente. O sea que ahora se está jalando a la gente por medio publicitario. Jesús nunca hizo una publicidad. De hecho, él hasta callaba a la publicidad. Decía: no cuenten lo que estoy haciendo, por favor no digan que hice esto. Porque era tanta la publicidad que se movía en medio de Jesús. Pero no era una publicidad de eslogans. Era una publicidad: Jesús va a venir y Él es el que salva. Él es el que saca a las prostitutas de este tipo de vida. Es el que tiene poder para perdonar pecados. El anuncio de Jesús es: vengan a oír este mensaje que trae la salvación y la esperanza a los hombres, que no importa hasta dónde cayó el hombre,
el Dios Todopoderoso puede sacarlo de ahí, de esa condición miserable. Ese es el mensaje cristiano evangélico y ese es el mensaje que Jesús vino a dejar. Pero obviamente ese mensaje, la gente oía a Jesús y se quedaba impresionada de ese mensaje, pero también veía los milagros que acompañaban a Jesús. Entonces el evangelio debe ser palabra y milagros. Pero el caballo negro nos anuncia que esto va a ir ausentándose de la tierra. De hecho, hay una profecía en Amós, capítulo número 8, donde dice que va a venir un hambre en la tierra y esa hambre la va a producir Dios. Y va a ser un hambre no de pan, dice el libro de Amós. La gente no querrá pan, lo que la gente querrá es oír la palabra de Dios. Dice la Escritura que irán de mar a mar y de continente a continente buscando esa palabra, y dice la Escritura que no la hallarán. O sea, va a haber una ausencia de palabra de Dios, y a lo mejor es lo que estamos viendo. Pero repito, no de predicadores, no de traducciones de Biblias, sino ausencia de la revelación del contenido de la palabra de Dios. Bienaventurada la oveja que tiene ministerios que están recibiendo de Dios noticia, que cuando traen el mensaje a los púlpitos, cuando van a los discipulados a compartir la palabra, lo que llevan es un pan fresco, no un pan enmohecido, duro, que ya ni el diente le entra, sino un mensaje fresco, el mensaje apostólico, profético, fresco de lo que Dios está marcando en este tiempo para la iglesia. Dios siempre trae un mensaje generacional a la iglesia y deposita ese mensaje en los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que con cada quien con su especialidad o con su unción pueda ministrar esa revelación. Pero la iglesia tiene que caminar en base a la revelación de la palabra y en base a la demostración del poder de Dios. Nosotros acabamos de venir de un retiro y me llama la atención que ya están burbujeando todos los testimonios de las bendiciones sobrenaturales que se están moviendo a raíz de ese retiro, a raíz de lo que Dios está haciendo. Pero fue un retiro que también hubo mucha carga de palabra, porque no puede haber un retiro donde no haya palabra. No hay avivamiento sin palabra. No hay restauración sin palabra, no hay sanidad sin palabra. Lee la Biblia, dice que lo sanó por la palabra. Él envió su palabra y lo sanó. Solo di la palabra y mi criado sanará. O sea que la palabra sana, pero no solamente sana cuerpos, también sana almas. Porque esto es impactante, impresionante. La palabra de Dios dice que Jesús con la palabra sanaba a los enfermos. Vemos que la restauración de la tierra, que ya nadie daba nada por la tierra. Yo creo que ni el diablo quería la tierra, porque ya estaba tan mancillada. Dice que había una tierra desordenada, vacía, vacua. Pero lo impresionante es que la palabra de Dios ordenó la tierra. O sea, lo impresionante de la palabra de Dios y lo terrible de no tenerla. Entonces, si no hay palabra de Dios, no hay fuente, no hay poder, no hay germen para poder sanar, para poder liberar, para poder salvar, para poder destruir, para poder derribar, para poder plantar y edificar. O sea, la palabra es importante, pero el caballo negro nos anuncia que viene un oscurantismo sobre la tierra del cual tenemos que cuidarnos. Número 2, si tú ves el jinete de ese caballo, dice que grita una medida de trigo a cambio de un denario. Todos sabemos que el denario era el salario de un jornalero por día. Pero este tiene una balanza en la mano y grita que se va a vender por el salario diario de un jornalero, se va a poder comprar solamente una medida de trigo. ¿Qué está diciendo esto? Está anunciando la inflación de los precios, que la gente con lo que gana no le va a alcanzar para comer. Esto está hablando de que los precios se van a disparar, las monedas pierden su poder adquisitivo, la gente gana pero no le alcanza. Entonces empieza a haber escasez, pobreza. Lo que el caballo negro anuncia es que viene una pobreza sobre la tierra. Y lo más impresionante es que la primera potencia mundial, que es Estados Unidos, ya está sufriendo golpes y deterioros muy fuertes en su economía. Aquella China que estaba creciendo está siendo golpeada también, porque China produce y produce barato, pero ya no hay quien le compre porque la gente solo está teniendo dinero para poder comprar.
Date cuenta que mucha gente, para poder vacacionar en esta semana de vacaciones que acaba de pasar, hasta se endeudó. Y date cuenta cómo mucha gente está adquiriendo tarjetas de crédito, que por cierto, alerta, no se haga de tarjetas de crédito si no las sabe utilizar como un recurso para poder adquirir activos. Por favor, rompan esas tarjetas de crédito, van a terminar súper endeudados, estresados. ¿Cuántas ovejitas no pueden dormir ya? ¿Cuántas ovejitas ya no quieren contestar el teléfono porque han caído en la trampa de la tarjeta de crédito? Te llaman por teléfono y te dicen que tú tienes el beneficio de una tarjeta de crédito, y eso no es un beneficio, ese es un verdadero perjuicio. No, por favor, no se metan a deudas. Estamos en un tiempo realmente donde tenemos que cuidar la economía y cuidar los ingresos que Dios nos da. Entonces tenemos que ser sabios, porque el caballo negro lo que le anuncia al mundo es que viene pobreza. Vemos realmente que sí hay mucha pobreza. Cuánta gente muere diario alrededor del mundo de hambre. Y realmente no es que el mundo no produzca, sino que la avaricia ha hecho que la riqueza esté en manos de muy poca gente, gente egoísta que no paga buenos salarios y que se ha apropiado de todo, de los recursos naturales, en fin, incluso que han hecho de los males, han hecho una verdadera fuente de riqueza. Realmente los millonarios querrán que haya paz en Guatemala, por poner un ejemplo. Realmente no, porque de la inseguridad han creado su riqueza. Empresas de seguridad, venta de cámaras de vigilancia, equipos de computación para eso, patrullajes, armas, municiones. Realmente al rico no le interesa que haya paz, porque de este mal ya crearon una industria. Entonces vemos cómo la inteligencia diabólica, satánica, hace riqueza de la maldad, y por eso la maldad es un mal necesario para el bolsillo de la gente avara y de la gente mala. ¿Qué nos está hablando el caballo negro entonces? Nos habla de inflación económica, de pobreza económica. Gracias a Dios, los hijos de Dios no estamos bajo la cobertura de esa potestad si no lo queremos. Podemos entrar a la cobertura del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, y guardarnos de esa potestad. Tenemos en la Biblia principios financieros, principios de sabiduría y de ciencia que nos pueden ayudar para poder salir adelante en la época de crisis financiera. Y tenemos que aprender, los cristianos, a ser felices con lo que tenemos. Si tenemos la presencia de Dios, si está fluyendo el Espíritu Santo en nosotros, no necesitamos más que eso. Ahora, lo que tenemos que ser inteligentes para ver la forma de cómo producir más, porque los días que nos anuncia el caballo y su jinete son de ausencia de revelación, de doctrina apostólica y profética, y nos anuncia una inflación económica muy fuerte, deterioro de economía en los hogares, y donde incluso tiende a desaparecer la clase media. Ya el que era de clase media ya está bajando a clase pobre, y lamentablemente es muy rara una persona que muta de pobreza a la riqueza realmente como debe ser concebida. Entonces, pero gracias a Dios, repito, en la época de crisis, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, en la época de crisis es la época donde más puede prosperar un hijo de Dios. Voy a poner ejemplos. Abraham enriqueció cuando le vino la crisis. Dice que hubo pobreza y fue cuando Dios lo prosperó de una manera muy grande. Isaac vivió un tiempo de hambre en la tierra, también dice la Escritura, no el hambre que Buenos Días de Abraham nos aclara, pero dice que en esos días él se dedicó a otra cosa, dejó la ganadería y se dedicó a la siembra. ¿Y a quién se le ocurre dedicarse a la siembra cuando hay hambre, cuando no hay lluvia? Pues él lo hizo y la tierra le produjo al 100%. Isaac, en los días más malos, se volvió millonario. Tenemos a José, o a Jacob, que es el otro que sigue. Jacob en la casa de Labán, cuando no tiene nada, cuando está empobrecido, es cuando prospera. En esos 20 años que estuvo con Labán, prosperó. Vemos a José, que cuando hubo 7 años de vacas flacas o de espigas marchitas, prospera y se vuelve millonario, y el más importante José, y también Jacob, su familia. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, lo que la Biblia nos está enseñando es que no dependemos de cómo está el ambiente financiero mundial, sino dependemos de cuánto agradamos a Dios y cuánto tocamos el corazón de Dios. Yo invito a todos a que, porque más que un buen trabajo,
necesitamos la bendición de Dios. Más que cualquier cosa en la tierra, necesitamos la bendición de Dios. Para adquirir la bendición de Dios tenemos que obedecerle, agradarle, porque es la bendición de Dios la que enriquece y la que no añade tristeza. Amén, pastor. Yo creo que ha quedado claro el hecho de que va a haber una inflación económica, pero a mí me surge una duda. Cuando hablamos de oscurantismo también hablamos de falsa revelación, de falsas doctrinas. ¿Entra en este caballo? Sí entra, porque acuérdate que cuando el hombre no posee revelación de Dios, inventa y fabrica. Es raro una persona que cuando está empobrecida de algo o carece de algo, lo dice. Regularmente todo el mundo, cállense, que no se den cuenta que estamos mal, ¿verdad? Regularmente siempre se trata de ocultar y de poner una fachada cuando algo está mal. Entonces, vamos a pensar en un fariseo del tiempo de Jesús que lee la Biblia, pero no la entiende, no tiene revelación. Sabe que hay algo ahí profundo, pero no lo puede desentrañar porque no tiene esa habilidad por el Espíritu. Entonces, ¿qué hace? Fabrica una religión. Entonces, al fariseo se le ocurre, ahora traigo una revelación del Espíritu. ¿Y cuál es la revelación? Que antes de comer tenemos que bautizar y santificar nuestras manos con agua. Y entonces ellos hacían una práctica de bautizarse las manos antes de comer. ¿Y de dónde vino eso? Si eso no viene de la revelación de la palabra, viene de las elucubraciones, de las falsas revelaciones, porque al no haber revelación de Dios, para no decir no sé, para no decir no tengo nada, para no caer en esa letanía, el hombre fabrica revelaciones que realmente no existen en el corazón de Dios. Y de eso tenemos mucho. Cuando la gente deja de la fascinación por la palabra, cuando pierde esa interpretación por el Espíritu de la palabra, obviamente, y la gente está esperando algo de Dios, entonces empiezan a fabricar, dice el Señor, cuando el Señor no está diciendo. Es, por ejemplo, ridículo pensar, porque hubo una moda, yo creo que ya está pasando un poquito esto, de que en un culto todo el mundo tenía que caer al suelo, y que el pastor más respaldado por Dios era el que le ponía la mano en la cabeza a la gente y la gente caía. Y eso era wow, si este hombre bota a la gente, este hombre tiene poder. Y eso no es así. Realmente Jesús, no ha habido un hombre más poderoso en la tierra que Jesús, y Jesús no botaba gente. No dice la Escritura que Jesús iba caminando y las multitudes iban quedando postradas ahí porque los tocaba por la unción. Eso no es así. Sin embargo, te repito, cuando no hay revelación de la palabra, hay que fabricarse algo. Como no tengo revelación, entonces me fabrico que tengo poder. ¿Y cuál era el poder? Que mucha gente agarraba de la frente a otro y le empezaba, como la gente está parada con sus dos piecitos juntos, le empezaba a botar, y pues a la gente, pues para no decir que soy un carnalote, que soy un insensible a la presencia de Dios, pues mejor me caigo. ¿Y cuánta gente no cayó al suelo porque lo botaban los predicadores? Y habían unos abusivos. Bueno, no sé cómo sea ahora, porque la verdad que yo tengo mucho tiempo de no ver estas situaciones, pero los agarran y los sumen la cosa es tirarlos, ¿verdad? Para probar que tienen un poder. Y la verdad yo sigo repitiendo, a veces hay cosas tan absurdas que se practican en el cristianismo. Yo me recuerdo que una persona un día se acercó a mí y me dijo, mira hermano, ¿qué hago? Fíjese que yo no caigo al suelo, todo el mundo ora por mí y no caigo. Entonces, cuando veo que todos a mi alrededor ya se cayeron y yo no, pues me echo mi clavadito. Pero la verdad que yo no he sentido esto de verdad, me dice, va. Entonces, y me decía, ¿por qué no ora por mí para que el Señor me tire al suelo? Como que eso fuera el evangelio, como que la oración, su propósito fuera dejarnos noqueados, y como que Dios fuera un boxeador, ¿verdad? Y entramos al ring de la oración y hasta que te mete y te conecta el upper, ya te vas al suelo, y entonces sí hubo presencia, sí hubo unción. Son cosas ridículas que están viviendo. ¿Pero por qué se viven? Por la ausencia de la revelación de la palabra. Y muchas ovejitas, como ignoran la palabra, caen en ese tipo de movimientos, y entonces vemos tanto movimiento humanizado, tanto materialismo en la iglesia, pero eso es por falta de revelación. La bendición es tener palabra de Dios, y la podemos accesar porque aún en los días más complicados, como en los días de Jesús, hubo un Juan el Bautista, y desde luego hubo un Jesús, que lo crucificaron, que era desagradable a los religiosos, porque siempre el hombre que tiene revelación y que marca la verdad de la palabra será amado por el pueblo, pero aborrecido por los líderes religiosos. Un líder religioso, como le pasó a Anás y Caifás y toda esa bola de religiosos, el que la agarraron contra Jesús hasta crucificarlo, realmente, ¿qué es lo que tenían? La gran envidia de que ellos predicaban y dormían a todo el mundo.
En cambio, predicaba Jesús, todo el mundo estaba atento. Si Jesús dice la Biblia que predicaba toda la mañana, toda la tarde, y a la gente se le olvidaba comer por la atención que tenían a la palabra. En cambio, entraban a una sinagoga y todo el mundo empezaba a roncar, se paraban, se salían, porque qué aburrido oír la palabra de un hombre. Qué aburrido irse a encerrar una hora para oír a un hombre, el monólogo de un hombre. Eso es lo más complicado que pueda haber. Jesús predicaba de largo y de largo y de largo, y la gente no sentía. Esa era la gran envidia. Los sacerdotes oraban por los enfermos. Si el enfermo tenía gripe, se moría de neumonía. En cambio, Jesús solo le tocaban el borde de su manto, y las enfermedades que no habían podido ser sanadas por los médicos, Jesús las sanaba. El borde de su manto sanaba. Esa era la gran envidia. Por eso el pueblo amaba a Jesús, pero los religiosos que no tenían ni el poder ni la revelación odiaban al ministerio de poder. Y eso se repite. Siempre el hombre que tenga revelación despertará la envidia de los fariseos, de los saduceos, de todos esos feos. Y siempre el hombre que tenga poder de Dios siempre causará esa envidia. Siempre, ya ves que decían de Jesús, echa demonios por el poder de Belcebú. Es lo que decían de Jesús. ¿Por qué lo decían los líderes religiosos? Porque ellos, por más que reprendían demonios, los demonios se reían de ellos. En cambio de Jesús hasta se postraban delante de él y le decían: Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Has venido a echarnos antes de tiempo. O sea, te voy a decir que el ministerio de hoy debe ser un ministerio de poder, de unción, de palabra revelada, y tenemos que encontrar en la palabra de Dios la bendición de Dios, la obediencia a esa palabra, la bendición de Dios, que es la que enriquece y la que nos va a sacar adelante en este tiempo de crisis económica mundial. Tenemos un Dios que es dueño del oro y la plata y que vive en una opulencia que quiere compartir con su pueblo. Amén. Bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo rápidamente. Gracias por sintonizar este programa. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas, que el Señor haya hablado a sus corazones. Y pues así quedamos despedidos. Pues que pasen una feliz noche.